que ofrecer, ¿cierto? Aquí la gran diferencia entre estos sacerdotes terrenales y Jesús es que aquí el sumo sacerdote se ofreció a sí mismo. Amén. Y dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se vio en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas, todo eso era simplemente una sombra, ¿sí? De lo que iba a venir, de todo lo que se estaba planeando en el cielo, amén. Y dice, porque aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si los sacerdotes del Antiguo Testamento y si los sacrificios del Antiguo Testamento hubieran sido suficientes, no habría necesidad de que Cristo hubiera venido, es lo que nos quiere decir Hebreos. Pero como esos sacrificios eran imperfectos, los sacerdotes imperfectos, todo era imperfecto, nada era suficiente, por eso Jesús tuvo que venir y ofrecerse a sí mismo, ¿sí? En expiación por nuestros pecados. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con ese pueblo de Israel? El pueblo de Israel hizo un pacto con el Señor. Estamos de acuerdo. Cuando llegaron al monte Sinaí, el Señor dijo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y ellos dijeron, sí, Señor, nosotros te aceptamos como nuestro Dios, ¿sí? Y nosotros vamos a obedecer tu palabra. Pero el problema fue que el pueblo no obedeció. Y entonces todo ese pueblo desobediente, ¿qué sucedió con ellos? Murieron en el desierto. Sí, recordemos la historia. No cumplieron el pacto, por eso dice la palabra, me desentendí de ellos. No cumplieron el pacto. Un pacto es algo que se hacía entre dos y ambos tenían que cumplir. Eso es un pacto. ¿Sí? Es como el matrimonio es un pacto, tú y yo, y tenemos que cumplir lo que dijimos ahí. Sí, es un pacto, es inquebrantable, pero Israel no cumplió, entonces el Señor se desentendió, dice la palabra. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor le dice al pueblo, ahorita con Moisés, él escribió las leyes ¿en qué? En tablas, estamos de acuerdo, en tablas. Y les decía, ustedes van, le dijo, había un grupo de personas, sí, que estaban encargadas de ir escribiendo esa ley para cada rey que tomaba el poder, eso dice Deuteronomio, y estaban los sacerdotes que eran los encargados de mantener, ¿sí? De mantener el libro de la ley. Pero dice el Señor,
Pero después de esto, vamos a tener un nuevo pacto. Y entonces yo escribiré la ley en sus corazones. Amén. Yo escribiré la ley en sus corazones. Esa es la ley que está escrita ahorita en nosotros, ¿cierto? Esa es la ley que está escrita ahorita en nosotros, porque no tenemos los 613 mandamientos de la ley de Moisés, pero tenemos la palabra del Señor, ¿sí? Que es como una espada de dos filos, dice, ¿verdad? La palabra, dice Hebreos, es como una espada de dos filos, ¿sí? Y atraviesa nuestros corazones, nuestros tuétanos, nuestros huesos, lo más profundo de nuestro ser. Esa es la palabra que tenemos ahora escrita en nuestros corazones. Dicen, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Dice el Señor, ese antiguo pacto ya está dado por viejo, ¿sí? No quiere decir que el Antiguo Testamento no nos enseñe nada. No quiere decir eso que el Antiguo Testamento no hable a nuestros corazones, como se distorsionadamente se predica en muchos lugares. No, no, ya no estamos bajo el viejo, el antiguo pacto, pues ya ni siquiera miramos el Antiguo Testamento. No, no es eso. No es esa la manera como debemos comprender esto, ¿no? Porque inclusive en la ley de Moisés hay muchas cosas que seguimos cumpliendo. No seguimos bajo las leyes ceremoniales, bajo las leyes religiosas, pero estamos de acuerdo que seguimos viviendo bajo las leyes morales que instituyó Moisés. Seguimos viviendo bajo las leyes morales que instituyó Moisés. ¿O acaso ya no honramos a los padres? ¿O acaso ahora sí se puede robar o codiciar la mujer del prójimo? No, ¿verdad? Y eso fue instituido desde la ley de Moisés. Entonces no quiere decir que que la ley del Antiguo Testamento haya desaparecido y no tengamos que cumplirla. Claro que sí, hay muchas leyes morales sobre las cuales vivimos todavía. Amén. Hay muchas leyes espirituales, ¿sí? Dadas a Moisés sobre las cuales vivimos todavía, como cuáles. Amamos a Dios sobre todas las cosas, no nos hacemos imágenes, ¿sí? No andamos buscando hechiceros, agoreros. Todo eso nos lo enseña la ley de Moisés. Todo eso nos lo enseña el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no está invalidado, ¿sí? Entonces, hay que entender esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Esto ya no sirve. ¿Qué es lo que ya no sirve? Pues esos sacrificios, ¿cierto? Esas ofrendas de animales, esos sacrificios, eso ya no sirve. Eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque el sacrificio ahora fue Jesús. Y en él empieza el nuevo pacto. Amén. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, o sea, en el lugar santísimo, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino
al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre, presten atención lo que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la carta a los hebreos? Que ya esos sacrificios de animales ya no eran válidos. Por eso, cuando Jesús murió, se rompió ese velo que nos dio acceso al lugar santísimo, que nos dio acceso a la presencia del Padre, diciéndote, ya no necesitas un sacerdote terrenal, ya no necesitas un intermediario terrenal, porque así era antes. Y por eso no podemos vivir bajo ese antiguo pacto, ¿sí? Antes, pues iba la gente con el sacerdote. Aquí traigo mi animalito, ¿sí? Para que ofrezca un sacrificio porque hice esto, hice esto, hice esto. Y va el sacerdote, ¿verdad? Y sacrifica al animalito en nombre de esa persona que pecó. Pero hoy en día, ¿sí? Todo aquel que ha creído en Jesús, ¿sí? Ha sido lavado con su sangre. Es lo que nos quiere decir Hebreos. Si antes se perdonaban pecados con la sangre de un animal, ¿cuánto más nos puede limpiar la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cuánto más? ¿Sí? Y por eso dice la palabra que cuando nosotros pecamos, es como si pisoteáramos la sangre de Cristo. Cada que nosotros pecamos, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Él ya nos limpió, pero si nosotros volvemos atrás, es como si a nosotros no nos importara ese sacrificio. Es como si nosotros invalidáramos lo que Jesús hizo en la cruz. Es como si a nosotros esa sangre pues la tuviéramos en poco, ¿sí? Por eso no podemos volver atrás, hermanos. Por eso debemos permanecer en la vid. Por eso cada día debemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró con su sangre preciosa. Amén. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ya hemos visto a lo largo de estas clases que tenemos una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La herencia eterna, que nos vamos a la patria celestial, que esto es pasajero, ¿no? Sí, viva México y muy bonito, pero esta no es mi tierra está allá, amén. Mi patria celestial, mi patria celestial. Eso, esa belleza, nada, ¿verdad? Nada. Ya, calles de oro, mar de cristal. Eso es lo que el Señor nos promete. Eso es lo que el Señor nos promete a todos aquellos que hemos creído en Él. Y nos dice, ¿sí?
Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. No te equivoques, no te adaptes tanto, ¿verdad? Porque aquí esto es pasajero. Todos nosotros tenemos una promesa y tenemos una morada allá en el cielo, amén, que el Señor ha preparado para nosotros. Y dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Amén. ¿Quién es el testador? Jesús. Amén. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así es. Todos sabemos que algún día nos vamos a morir. Y los 3 chiritos que tenemos a alguien hay que dejárselos, ¿verdad? Entonces cada quien hace su testamento, ¿no? No, pues yo esto, ¿no? Que trabajé, pues se lo dejo a fulanito de tal, ¿no? Entonces, pero pues eso no es válido hasta que, ¿qué? Pues hasta que yo me muera, ¿no? Porque nadie puede decir, ah, no, pues es que como cuando tú te mueras yo soy el único heredero, pues ya salte, ¿no? No, pues no es así. Es hasta que el testador muera, ¿sí? Hasta que el testador muera. Y el Señor también nos ha dejado a nosotros un testamento, amén. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo lo que se iba a purificar en el Antiguo Testamento, le echaban sangre, inclusive hasta los mismos sacerdotes, ¿sí se acuerdan? Les aplicaban sangre en la oreja, en el dedo del pie. A los mismos sacerdotes los purificaban, amén, con sangre, con la sangre del animal sacrificado. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figurado del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús no entró al templo, al lugar santísimo, ¿no? Él entró ¿a dónde? Al cielo. ¿Sí? Es lo que nos dice la palabra. Jesús no lo sacrificaron en un lugar santísimo. A él, ese sacrificio se presentó delante del mismo cielo. Amén. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, todo esto que estaba como un ritual, como algo establecido para limpiar los pecados del pecador, ¿sí? Se agarraba a esos animalitos inocentes, todo eso quedó atrás, atrás. El cordero del nuevo pacto es Jesucristo, el cordero sin pecado
sin mancha, el Cordero perfecto, Jesús, que nunca pecó y que derramó toda su sangre en la cruz por ti y por mí, en expiación por nuestros pecados. Amén, hermanos. Eso es lo que nos enseña la doctrina de la expiación. Tuvo que haber muerto el justo por los injustos, el inocente por los pecadores. Amén. Él fue el sacrificio perfecto. Y por ese sacrificio entonces hoy nosotros tenemos salvación, tenemos redención, ¿sí? Somos purificados, somos justificados, etcétera. Amén. Y eso es lo que sigue a partir del siguiente domingo. Necesitamos comprender qué es eso, ¿verdad? Porque pues todos sabemos que fuimos purificados, todos sabemos que fuimos santificados, todos sabemos que fuimos justificados, todos sabemos que fuimos redimidos, pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Lo tienen claro? ¿Cuál es la diferencia entre redención, salvación, justificación, purificación, santificación? Necesitamos entenderlo, amén, porque eso es parte de nuestra fe, de la doctrina que nos enseñaron Jesús y los apóstoles. Entonces, a partir del siguiente domingo vamos a iniciar con la doctrina de la salvación. Amén.